Muy bien. En esta ocasión me gustaría que inicie la oración de la clase la hermana Irma, por favor. Amén. Damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos nuevamente por este medio y seguir aprendiendo de tu palabra. Puedas guiarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo por medio de tu hija, Señor, que está como docente, y danos entendimiento, sabiduría, Señor, discernimiento de todo lo que estamos aprendiendo y retenerlo, Señor, para ponerlo en práctica en algún momento, Señor, cuando tú nos uses para tu obra, Padre Santo. Bendice la vida de los hermanos que están en esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias hermana. Entonces voy a compartirles ahora pantalla. Uy. No me aparece. Denme un segundo. Amén. Ahora sí, ya me apareció. Para todos aquellos que todavía no me han enviado su tarea, les voy a dar unos 2 minutos para que vayan enviando sus tareas, ¿sí? Me la envían por WhatsApp y ahí me dicen su nombre para que yo pueda ir anotando y teniendo nota de quienes me presentaron su tarea. Entonces, ¿Hasta qué hora podemos enviarle? ahorita en los próximos 2, 5 minutos, ¿sí? Porque vamos a ir resolviendo los ejercicios, entonces necesito tener sí ya las tareas listas. Pero nos salimos entonces del grupo porque yo tengo que sacarle foto y mandar. Ah, ya, hermana. Entonces, salga un ratito, me mandan, yo les voy a dar los primeros 5 minutos para que le puedan sacar fotos a su trabajo y me lo envían. Entonces voy a esperar 5 minutos.
Amén. Ya me llegaron algunos trabajos, entonces supongo que ya nadie más va a enviar su trabajo. Bien, entonces tenemos aquí los ejercicios. Dice ejemplo de práctica o mecanización, donde tenían que escribir. Entonces, la respuesta de la número 1. ¿Qué fue lo que pusieron en la número 1? En la imagen número 1. ¿Qué tipo de lenguaje pudieron observar? Aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de lenguaje pudieron observar? ¿Será un lenguaje kinésico, proxémico? ¿Cuál es según el que ustedes han visto? Que dijimos que estaban aquí las clases de lenguaje, ¿cierto? El proxémico, estaba el kinésico, el fonético, icónico y la iconografía. El prosémico lo puse, pastora. Amén, es el proxémico. Bien, entonces en la siguiente imagen, ¿qué venía a ser? Icónico. Eso, icónico o iconográfico, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, luego aquí en el kinésico tenían ustedes que dibujar algo, aquí en el iconográfico también, en el proxémico también tenían que hacer algún dibujo que se refiera a eso, ¿cierto? Bien, como esto ya lo han rellenado, vamos a pasar ahora a lo que es la secuencia número 3, las funciones de la lengua. Entonces, el propósito es identificar las principales funciones de la lengua para su uso y aplicación. Vamos a desarrollar las competencias genéricas donde usted va a escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. Luego, tenemos la competencia, vamos a desarrollar la competencia en cuestión de disciplinares, donde usted va a producir textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. Como contenido conceptual vamos a tener el concepto fundamental que viene a ser la comunicación, los conceptos subsidiarios, la expresión oral, los contenidos procedimentales, el trabajo individual y en equipo también, los contenidos actitudinales donde vamos a ver nuevamente el respeto, responsabilidad y limpieza en los trabajos presentados. Vamos a ver el producto de aprendizaje, práctica oral y escrita de las principales funciones de la lengua. Vamos a ver la relación con otras asignaturas también. Nuevamente, ya les había contado de que se relaciona mucho con lo que es el inglés, pero lo vamos a volver a ver. Y los momentos de la secuencia, vamos a tener la apertura, el desarrollo y el cierre. Entonces, vamos a empezar con lo que es la apertura. Lea el siguiente fragmento. Hola Laura, te escribo para saludarte y para comentarte que ya van 5 ocasiones en las que te he llamado y nunca contestas el teléfono. Precisamente ayer fue la última vez que te llamé. Quiero saber qué te pasa o si el teléfono está descompuesto. Laura, ¿estás bien? Quiero decirte que Rigoberto, tu primo, abrió un negocio de computadoras y le ha ido muy bien hasta ya me contrató como secretaria del negocio. Con mi primer sueldo me compré un celular y ya le llamé a todos mis amigos para decirles el número, excepto a ti porque no te he podido contactar. Laura, espero que te comuniques conmigo lo más pronto posible para que me platiques qué te ha pasado. Te platico, amiga mía, que ayer mi mamá y yo estábamos recordando la serenata que le llevamos tú y yo. ¿Te acuerdas de la canción que le cantamos? Y ahí está, ¿no? Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Y luego sigue. Ojalá puedas venir
a vernos en Navidad para darte un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Tu amiga de siempre, Isabel Pérez. Entonces, de acuerdo con el texto anterior, identifica y escribe los enunciados que expresan algún estado de ánimo. Entonces, ustedes en esta parte, quiero que hagan eso, ¿no? Si ustedes tienen o pueden escribir ahí en su texto o subrayar, lo subrayan, pero escriban los enunciados que expresan algún estado de ánimo. El estado de ánimo en este caso de Isabel Pérez, quien es la que escribió, ¿cierto? Entonces les voy a dar unos 5 minutos o unos 3 minutos para que usted lea y vaya ahí identificando y escribiendo. Amén. Profesora, buenas noches. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? Es que no la entendí bien. Bien, en esta página usted tiene, en la secuencia número 3, usted tiene que leer el texto que está ahí y de acuerdo a eso identificar y escribir los enunciados que expresan el estado de ánimo de Isabel Pérez, quien es la que escribió la carta para su amiga. Entonces, el estado de ánimo de cómo se siente ella, qué es lo que siente o qué sentimientos está expresando, o qué estado de ánimo está expresando ella y en qué parte. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes subrayen y escriban ahí, dónde están los enunciados y qué está expresando. Disculpe, de donde dice apertura, donde dice lee el siguiente párrafo, que fragmento. Vamos a amén. subrayar y aparte vamos a escribir lo que Ajá, veamos. ustedes subrayan y ustedes ahí al ladito le escriben cuál es el estado de ánimo. ¿Qué estado de ánimo en este párrafo está ella teniendo, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Para que se puedan ayudar, los voy a enviar a grupos de sala pequeña y ustedes ahí, entre ustedes, se van a ir ayudando de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Entonces, los voy a enviar en 3 grupos. Y ustedes ahí vayan rellenando con sus compañeros. Pueden ir ya uniéndose.
Luego dice, ojalá puedas venir a vernos en Navidad. Sigue preocupada. Su estado de ánimo. Atentamente. De acuerdo con el texto anterior, ya está. Eso sería. Ya, preocupada no. Y hermana. Amén. Amén. Bueno, ya pudieron desarrollar un poquito más lo que era identificar y escribir los enunciados que expresaban el estado de ánimo. Entonces, ¿cuáles pudieron identificar según lo que pudieron leer? Vamos con esta primera parte. ¿En qué parte pudieron ustedes ver qué estado de ánimo tenía? ¿Cómo se llamaba? Isabel, ¿cierto? Isabel. Isabel. Entonces, ¿qué estado de ánimo tenía Isabel? ¿En qué parte? Donde dice, y nunca contestaste el teléfono. Aquí su estado de ánimo era triste porque ella se encontraba muy preocupada. Ya, amén. ¿Qué otro lado más? ¿Dónde más ella expresaba algún estado de ánimo? Después, en el segundo párrafo dice, quiero decir Ella que expresaba donde le dice, te platico, amiga mía, que ayer mi mamá y yo estábamos recordando la serenata que le llevamos tú y yo. ¿Te acuerdas de la canción que cantamos? Y le empezó a cantar esa canción. Ahí es de alegría o de gozo. Ya, puede ser, de acuerdo a cómo lo vamos leyendo, quizás un poco de nostalgia, ¿no? De recordar. Nostálgicamente, sí. Ya. Al ¿Qué más recordar pudieron? algo triste, algo que nos importa, también puede ser nostálgico porque no lo tenemos presente, ¿no? Amén. ¿Qué otro estado de ánimo más pudieron interpretar en el texto? Aparte de que estaba triste, nostálgica, ¿qué más? de feliz porque su primo había abierto un negocio de celular, le está yendo bien y le contrató de secretaria, entonces ahí también su ánimo estaba feliz. Amén, estaba un poquito feliz con esos ánimos porque ya tenía trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? Entusiasmada. También porque se había comprado celular, un celular se había comprado con ese trabajo, se sentía contento, un poco satisfecho ya. Llamó a todos y le dio el número, menos a su amiga Laura. Amén. ¿Por qué? Porque no la había podido encontrar, ¿cierto? Entonces, ahí ya vemos que un solo texto nos puede emitir muchas emociones, muchas expresiones, muchos estados de ánimo. Entonces, vamos a ir ahora con lo siguiente, el desarrollo. Las funciones de la lengua. El lenguaje es un instrumento que nosotros utilizamos dentro de una situación y de un contexto para emitir mensajes con distintas finalidades o intenciones comunicativas, las cuales se denominan funciones de la lengua y son las siguientes: referencial, informativo, expresivo o emotivo, apelativo o directiva, fática o relacional, poética y metalingüística. Ahora vamos a ir desglosando cada una de estas, ¿no? Vamos a ver primero lo que es el referencial o informativa. No se olvide, estamos viendo lo que es las funciones de la lengua. Entonces, en cuanto a referencial o informativa, se centra en el contenido del mensaje, ¿no? Referente. Y se utiliza cuando el emisor informa de un hecho objetivo. Ejemplo, el grillo macho produce un monótono chirrido al frotar sus veteadas alas anteriores una con otra. O también la independencia de México se inició el 16 de septiembre de 1810. Entonces, cuando hablamos de referencial informativo, estamos hablando de un mensaje con un hecho objetivo, ¿cierto? Entonces está informando, se trata de informar. Entonces, ¿dónde más podemos hoy en día nosotros, a ver, acuérdese, ¿dónde más podemos ver este hecho o esta función referencial o informativa? Creo que lo vemos casi todos los días, a diario, pero alguien a ver que se acuerde. ¿Lo informativo o la fecha cívica? El referencial o informativo es algo que informa, ¿no? El emisor informa de un hecho objetivo. Entonces ahí tenemos un montón de, bueno, tenemos dos ejemplos. Uno es ejemplo informativo y el otro también es informativo,
Pero ¿dónde más actualmente nosotros podemos encontrar esta función referencial o informativa? Sería por las En noticias. el internet. En el internet, en las noticias, En las clases de los colegios. en las clases de los colegios también. Se podría decir que también lo podemos encontrar en los periódicos, en la radio, quizás uno que otro, o también lo podemos encontrar en los libros de historia, ¿cierto? Que nos dan como un hecho informativo. Entonces, ya tenemos como que esa idea, ¿no? Vamos ahora con lo segundo. Emotivo, sintomática o expresiva. Se usa cuando el hablante, es decir, el emisor, utiliza la lengua para expresar sus sentimientos o reflejar una actitud subjetiva, para expresar nuestro asombro, estado de ánimo, alegría, fastidio, punto de vista, asentimiento, desaprobación, desacuerdo. Ejemplo, excelente trabajo o gusto en conocerte, ¿cierto? Entonces, esa función que nosotros expresamos cuando quizás nos sentimos tristes o estamos enojados o fastidiados por alguna situación, entonces, y expresamos, ¿cierto? Entonces ahí estamos usando lo que es la función de la lengua emotiva, sintomática o expresiva, cuando nos estamos expresando sobre algo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un buen trabajo, entonces, ¿qué es lo que les voy a decir? Excelente trabajo, buen trabajo, ¿cierto? Pero supongamos, a ver, cuando en la iglesia tenemos una situación que no es tan agradable o de desagrado, o que un líder hizo algo, entonces nuestra función de la lengua va a ser expresiva, pero no va a ser expresiva quizás una expresión buena como tal, ¿no? Sino de exhortación. Entonces se va a expresar uno diciendo, ¿sabes qué? O ¿sabe qué, hermano? Esta actitud no me gustó para nada y yo le diría esto, entonces es como que vamos a ir expresando. Entonces de esa forma nosotros vamos expresando o desarrollando o más bien poniendo en práctica lo que es esta parte de la función de la lengua. Luego tenemos la apelativa, conativa o directiva. Se emplea para llamar la atención del oyente receptor o para dirigir su conducta o comportamiento, para ordenarle o pedirle que haga o deje de hacer algo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cierra la puerta, contesta el teléfono, ¿no? Entonces, generalmente cuando ya son padres o cuando están a cargo de un grupo de personas grandes, es cuando empieza esta función, la apelativa, ¿no? O la conativa o directiva, donde tenemos que dirigir. Aún cuando nosotros estamos como pastores quizás, o cuando estamos como líderes, estamos usando también esta función apelativa. Hermano, traiga esa silla, ¿no? O hermano, haga esto. O usted va a hacer esto. Entonces es como delegar funciones. Entonces, de alguna forma estamos empleando lo que es el llamar la atención del oyente, ¿no? Y dirigir una conducta o un comportamiento. Entonces, también lo llegamos a usar o lo hemos llegado a usar. Tenemos también lo que es la función fática relacional o de contacto. Se centra en el canal y es utilizado por el emisor para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finalizar una comunicación o para llamar la atención del receptor. Ejemplo, diga, ¿me oye? ¿Escucha? Entonces es como es algo fático, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita inicié Zoom, supongamos, y les dije, hermanos, ¿me escuchan? ¿Cierto? Entonces ya usé una función de la lengua. Entonces, en esta ocasión usé lo que es la parte fática, relacional o de contacto. Entonces, como dice aquí, ¿no? Se centra en el canal y es utilizada por el emisor para cerciorarse de que este canal por donde se está llevando el mensaje, en este caso, nuestro canal sería a través de Zoom, ¿cierto? O a través de una pantalla o a través del internet, que viene a ser igual parte de lo que es el canal. Entonces, para cerciorarse de que esto funciona y para empezar a mantener o finalizar la comunicación. Entonces, o también para llamar la atención del receptor. Entonces yo le podría decir, ¿me están tomando atención?
y ya entonces usted va a quedar como que, ah, creo que sí, ¿no? O sea, o sí, o no, o me distraje. Entonces, son funciones que también vamos usando y que aunque quizás no los conocíamos con nombres como tal, ahora ya va a ir conociendo qué función usted está usando al momento de decir o usar ciertas palabras. Luego tenemos lo que es la poética o estética, su función sobresaliente del arte verbal, ¿no? Subrayando la importancia del lenguaje mismo, manifestándose en el texto literario, especialmente en la lírica. Ejemplo, vivir sin tu amor, mirar bueno y claro es mucha oscuridad, ¿no? Entonces, también tenemos otro ejemplo. Quiero escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, esta parte es la parte poética. Generalmente, la parte poética más es utilizada en este caso por los hermanos, ¿no? Por los varones. O cuando, no sé, están en pareja y comienzan a decirse cosas bonitas ahí y empiezan como a sacar ese lado poético. O como que les surge similar a como surgió en Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, sale esa parte. Y esa parte poética lo vemos en la Biblia incluso. En la parte, si nosotros nos ponemos a leer Cantar de los Cantares, ahí está toda esa parte poética. Incluso en Proverbios podemos encontrar un poco de poesía también. Entonces, es algo que no está lejos de nuestra realidad y que en algún momento de nuestra vida, o si no lo hemos usado aún, lo vamos a llegar a usar. Y luego tenemos lo que es la metalingüística, donde su función consiste en que el idioma se emplea para reflexionar acerca del código mismo. Se emplea para hablar de la lengua, en este caso código, como sucede en las gramáticas, los diccionarios o cuando alguien pregunta por el significado de una palabra y el otro contesta. Ejemplo, el sustantivo es el nombre de personas, animales o cosas. O perro, palabra bisílaba, grave, de género masculino y de número singular. Entonces, la metalingüística es más cuestión de gramática. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuáles son los sustantivos, los sujetos en español? Y usted me dice yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, entonces ya usted me está usando lo que es la metalingüística. Y generalmente esta parte de la metalingüística todos los llegamos a usar en algún momento. ¿Por qué? Porque tenemos que formular las palabras correctas para poder nosotros, por ejemplo, si estamos enseñando, en este caso, una clase de lenguaje, uno tiene que estar formulando, ¿no? Cada cosa en su sección, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, el predicado, entonces como que uno va desarrollando eso y mientras más práctica uno tiene, entonces es mucho más sencillo. O cuando alguien nos dice, hermano, ¿usted sabe qué significa, no sé, bienaventuranza, ¿no? ¿Qué significa bienaventuranza? Ah, hermano, bienaventuranza significa esto, 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 y es una palabra que viene del griego, no sé. Entonces, usted comienza como a dar esa parte de gramática. Y esto lo usamos o deberíamos aprender a utilizarlo porque sabemos que la Biblia tiene un montón de palabras que quizás un recién convertido no las va a entender. Y es aquí donde nosotros tenemos que empaparnos de aquellas palabras, investigar y leer, porque no podemos estar hablando de algo que ni siquiera sabemos qué significa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que empaparnos, tenemos que leer, tenemos que estar ahí con nuestro diccionario viendo qué es lo que significa en realidad para nosotros poder expresarle a aquel nuevo que en algún momento se va a acercar a preguntarnos algo y saber la respuesta, ¿no? Entonces, esta parte de la metalingüística, todos la hemos llegado a usar y si no la han usado todavía, la van a llegar a usar en algún momento de sus vidas. Pero es casi imposible porque aún en el colegio todos lo llegaron a usar en la materia de literatura, ¿cierto? En la materia de lenguaje, donde la profesora ahí les ponía a hacer cuál es grave, cuál es aguda, cuál es esdrújula, sobreesdrújula, entonces usted tenía que estar haciendo ahí cuál era la esdrújula, cuál era la sobreesdrújula, cuál era el adjetivo posesivo, entonces todo tenía que estar en armonía, ¿no? Porque cada cosa tiene su gramática. Tanto como el español tiene su gramática, el inglés tiene su gramática, el francés tiene su gramática, el portugués tiene su gramática. Entonces, cada idioma tiene su propia gramática y es necesario que nosotros aprendamos
el significado de las palabras, ¿no? Según en el contexto en el que vivimos, en este caso el idioma sería el español. Entonces, vamos a analizarlo de esta manera esquemática. Tenemos aquí función, intención, recursos usados y ejemplos. Y aquí tenemos la emotiva o expresiva. Y viene así. Entonces, tenemos aquí la intención de la emotiva o expresiva es expresar los sentimientos y emociones del emisor. Los recursos usados, la entonación exclamativa o interrogativa, uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Y los ejemplos, qué susto me di. No te lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que es la representativa y la intención es informar o transmitir un contenido, en este caso, el mensaje. Los recursos usados, el léxico claro y apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra, sin emotividad, y luego tenemos los ejemplos, donde podemos ver, la plata es buena conductora de la electricidad, ¿no? Entonces ahí estamos dando una información, expresando una información que quizás no sabíamos. Luego tenemos la conativa, donde vemos que la intención es influir, aconsejar y llamar la atención de aquel que escucha. Y como parte de los recursos usados tenemos los usos de los pronombres y formas verbales en segunda persona, uso de verbos en modo imperativo, entonación exclamativa o interrogativa. Y tenemos el ejemplo. A ti te estoy llamando, Pepe, siéntate, ¿cómo te llamas? ¿No? Y ya es ahí como más fuerte. Luego tenemos aquí la poética o estética, donde la intención es expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Tenemos ahí también, en esta parte tenemos lo que es los recursos usados, los propios de la lengua literaria, vocabulario selecto, lenguaje cuidado, uso de recursos que evoquen belleza, y el ejemplo, las nubes, cual copos de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Luego tenemos la fática o de contacto, donde su intención es asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. Los recursos usados, expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha o comprende algo. Entonces, y ahí tenía, oiga, ¿me oye? Diga, le escucho, digamos, ¿no? O también, ¿me entienden? ¿Me entendieron? Entonces ya es ahí como una pregunta para que ustedes o el que está escuchando, en este caso, pueda emitir también una respuesta sobre si el canal está funcionando o no. Luego tenemos la metalingüística, donde vemos que la intención es explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Y los recursos usados son frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a tener ejercicios, ¿no? Ejercicios de práctica, donde aquí les está dando la indicación. Escribe frente a cada oración la función que corresponda. Pero esto no lo van a hacer ahorita, esto va a quedar de tarea para que ustedes lo puedan hacer. Aquí igual tienen más tarea donde ustedes tienen ahí su ejemplo de aplicación, escribe 3 ejemplos de cada función de la lengua y ustedes van a tener ahí el primer renglón para escribir el primer ejemplo, el segundo para el segundo ejemplo, el tercero para el tercer ejemplo. Entonces en esto ustedes se van a tomar, como van a tener toda una semana para hacerlo, entonces van a tener toda esa semana para pensar en cada ejemplo, ¿sí? Y para poder hacerlo. Luego tenemos lo que es... Mana, no se dispare un ratito, por favor. Ya, ¿Puede volver a explicar cuáles son qué es lo que vamos a hacer con esos ejercicios? El ejercicio dice de práctico. Escribe frente a cada oración la función que corresponde. Dice, el oxígeno es un gas. Sí, aquí de acuerdo a todo eso, en esta parte donde dice el oxígeno es un gas, ustedes
tienen la oración y ustedes tienen que poner qué función es, si es referencial, si es expresiva, si es poética. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que usted cree? Si es metalingüística, usted también ahí le pone metalingüística. Si no es metalingüística y es poética, le pone poética. Entonces, de acuerdo a las funciones que acabamos de ver, usted va a ir poniendo según lo que usted lea. ¿Sí? Luego, en la página 14, tiene ahí, dice ejemplo de aplicación, escribe 3 ejemplos de cada función de la lengua. Entonces, usted va a escribir ahí, tiene ahí número 1, referencial o informativa, y usted me va a escribir un ejemplo de referencial o informativa. Así, similar a lo que usted tenía en estos cuadritos de aquí arriba, similar, oraciones así. Pero que hablen sobre esta función. Entonces, ¿dónde más lo podríamos ver? ¿O cómo lo hemos llegado a usar? ¿O en qué situaciones lo hemos estado usando? Y cómo lo decimos, digamos, ¿no? Entonces, si es informativa, por ejemplo, usted agarra y pone, la Fundación de Santa Cruz fue tal día, en tal año, en tal fecha, ¿sí? Entonces ya es informativa. Entonces, lo que quiero que usted quiero ver si pudieron comprender de manera correcta lo que son las funciones de la lengua. En este caso, el referencial o informativa, apelativa o directiva, la fática o relacional, la expresiva, emotiva o sintomática, la poética. Entonces, la metalingüística, todas esas funciones que hemos llegado a ver son las que usted tiene que poner ejemplos. Luego tenemos el cierre, donde de manera individual va a tener que contestar los siguientes reactivos. Una vez que todo el grupo haya terminado de contestar los reactivos, podrán en común la respuesta. Entonces, ustedes aquí tienen algunos ejercicios para hacer, donde dice, el maestro de español nos recordó que todas las palabras esdrújula llevan acento en la antepenúltima sílaba. ¿A qué función de la lengua corresponde su expresión? Y usted me va a encerrar ahí, o si quiere subrayarlo igual, si esta expresión es metalingüística, apelativa, fática, poética. Lo mismo con la número 2 y todos estos ejercicios que tienen acá. Luego, ustedes tienen aquí esta otra parte, la página 15. En esta página 15 dice, en este espacio escribe un texto donde apliques las diferentes funciones de la lengua. Cuando termines de redactarlo, reúnete con tu equipo de trabajo, lean el texto de cada quien y seleccionen el mejor para exponerlo. En este caso, como no lo vamos a hacer esto en clases, ustedes lo van a desarrollar y la otra clase ya lo tienen que traer listo y vamos a hacer los grupos para que ustedes lo expongan con sus compañeros, ¿sí? Entonces, eso es para la siguiente clase. Todo eso, lo que les acabo de decir, desde la página 13 hasta la 15, es para la siguiente clase. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la página 16. En la página 16 vamos a ver ahora lo que es la secuencia número 4. Y tenemos aquí lo que es la comprensión lectora. El propósito de la comprensión lectora es comprender la importancia de la lectura e identificar las estrategias y tipos de lectura para su buen uso y aplicación. Nuevamente volvemos a tener lo que son las competencias por desarrollar, donde vemos que escucha, interpreta, emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados, aplica lo que es distintas estrategias comunicativas. Luego también tenemos los disciplinares, que es prácticamente lo mismo que ya hemos estado hablando. Y vamos a ir ahora a lo que es la apertura. Es importante considerar que leer no es un acto sencillo. Es una actividad que significa identificar símbolos, interpretarlos y captar lo que otros han querido decir, tanto a través del tiempo como del espacio. A lo largo de nuestra vida académica hemos pasado por diversas etapas, pero es en la educación básica donde aprendemos a leer.
es importante reflexionar las siguientes preguntas. ¿Qué es leer? ¿Cuántos tipos de lectura conoces? ¿Mediante qué técnicas, se pueden comprender mejor lo leído? ¿Qué tipos de textos conoces? ¿Recuerdas cómo empezaste a aprender a leer y en qué consistían los ejercicios de lectura y cómo interpretabas un texto después de leerlo? Entonces, estas preguntas, voy a crear el grupo nuevamente y voy a pasar por cada grupo y ustedes ahí me van a decir en cada grupo qué es lo que ustedes sintieron cuando iban aprendiendo a leer, ¿no? Porque quiero escucharlo, porque sabemos que a veces nuestras mamás, ¿no? Con el cinturón ahí, nos decían, lee eso, ¿no? Lee, ¿qué dice ahí? Y si no sabíamos leer, chicote, ¿cierto? Entonces quiero escucharlo. ¿Cómo aprendieron a leer? ¿Qué tipos de textos conocen? ¿Mediante qué técnica? Háblenlo con sus compañeros y yo voy a ir pasando grupo por grupo y ahí ustedes me van diciendo y vamos a hacer como esa lluvia de ideas. ¿Amén? Amén. Ya se pueden unir a sus salas.
Amén. Ya todos volvimos. Bien. Espero que este tiempo de estar ahí en sus grupos haya podido ser un momento para que ustedes también puedan conocerse un poquito mejor, ¿cierto? Para que puedan comunicarse un poquito mejor, para que puedan conocerse un poquito mejor y conocer los gustos de sus compañeros. Quizá en algunas clases no hay o no se da la oportunidad de interactuar con nuestros compañeros o quizás nunca hubo esa oportunidad, pero ahora ya nos conocemos un poco mejor como hermanos. Y eso es bueno para la comunicación, el desarrollo y el entablar una relación quizás de amistad, fraternidad, una relación fraternal, ¿no? Como hermanos y como familia en Cristo que somos. Entonces, ahí estuve escuchando algunos, cómo aprendieron a leer, estuve escuchando cómo quizás, qué técnicas llegaron a comprender, cuáles fueron sus motivos principales a leer o cuál es su motivo principal a leer. Estuve escuchando algunos, sus opiniones y la verdad que es amplio, ¿no? Es amplio. Cada uno con ideas diferentes, cada uno con perspectivas diferentes quizás. Algunos coincidieron demasiado en algunos temas, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase vamos a estar hablando un poquito ya más de lo que es el desarrollo en cuanto a lo que es la lectura. Entonces, la clase el día de hoy va a terminar hasta aquí, pero en la siguiente clase vamos a hablar sobre la comprensión lectora, la lectura, lectura oral, lectura en silencio, estrategias para la comprensión de la lectura, porque sabemos que como teólogos que nos estamos formando aquí para entender mejor o escudriñar mejor la palabra y poder enseñar la palabra de Dios, entonces la lectura para nosotros debe y tiene que ser lo primordial. Si usted está en el seminario y no le gusta leer, pues le cuento que no es para usted, ¿no? Sabemos que todo teólogo, todo pastor, líder, tiene que gustarle o tiene que crear el hábito de leer. ¿Por qué? Porque si no, va a tener un conocimiento muy precario de lo que es la Biblia. Porque la Biblia no solamente es lectura, ¿no? Es escudriñar la palabra de Dios, es meterse en la palabra para que el Señor nos revele con mayor precisión lo que nosotros vamos a impartir. Entonces la lectura se nos hace como un área demasiado importante para nosotros como cristianos que tenemos que ir desarrollando. Entonces, si no tiene el hábito de la lectura, cree el hábito de la lectura con 21 días, ¿no? En 21 días, usted leyendo algo, por lo menos un día cada día, va a ir creando ese hábito para poder empezar a tener esa comprensión lectora, para poder poner en práctica los puntos que vamos a ir viendo aquí. Entonces, la tarea, por el momento, es la que les acabo de dar, página 13, 14 y 15, y pueden ir, si quieren adelantarse un poquito, ir leyendo qué es lo que significa la comprensión lectora y demás, lo pueden ir haciendo. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Y me gustaría que la oración de hoy lo cierre, la clase de hoy lo cierre el hermano Ángel. Si puede acompañarnos con una oración, por favor. Amén, pastora. Vamos a orar, agradeciendo este tiempo. Padre mío, hasta aquí tu bendición hemos recibido a través de tu sierva, que hemos podido apreciar muchas enseñanzas que quizás en nuestra vida no hemos practicado, no hemos conocido, pero tú nos abres nuestra mente para seguir adelante, Señor. Sí que, Señor, que nos espera larga semana para volver a retornarnos. Guarde, Señor, a tu sierva, a cada uno que estamos en el camino preparándonos, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, por Dios mío, y nos guardes en cada un lugar, y Señor, siempre estés con nosotros y dándonos diario de nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Entonces, que les vaya bien en esta semana, que Dios los bendiga y que puedan hacer su tarea a gusto. Y si tienen alguna consulta o pregunta, me la hacen llegar por WhatsApp, yo les voy a estar contestando lo más pronto posible. Amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, hermano. Todos. Bendiciones. Chao, chao.